Inforradio presenta Buenos días tengan todos ustedes. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio en la Universidad Complutense de Madrid. Ese medio por el que pasan las voces, por el que pasan las ideas, por el que pasa la cercanía. Un día para aquellos que la hacen, para aquellos que la escuchan, los verdaderos dueños. Es el medio por el que va pasando la vida, el medio en el que alguien te la cuenta. Nuestra invitada de hoy estudió periodismo en esta facultad, en la Complutense. Nació en Extremadura, estuvo en Inforradio, trabajó 5 años en la SER, en el Hoy por Hoy y en La Ventana con Francino. Y desde hace 6 años ejerce este noble oficio en el 24 Horas de Radio Nacional de España. Nos han contado que es puro carácter, una madridista muy convencida. Ella no hace PCRs, pero sí hace tests con nocturnidad y alevosía, y con venganza incluida a nuestras queridas señorías. Siempre está de libros, esto como concepto. Tiene un armario predominantemente de lunares. Siempre tiene frío y siempre lleva las uñas pintadas. Empieza la magia de la radio con el cuarto programa de Lara Hermoso. El cuarto programa con Luis Mira. Muy buenos días, Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy contenta de haber venido con las uñas pintadas y una falda de lunares. Ah, muy bien, muy bien. Justo dando en el clavo. Efectivamente, me he sentido muy representada. Muchas gracias por invitarme. Siempre preguntamos al principio de la entrevista si nos puedes decir una canción que te recuerde a un momento bonito de tu vida o que te guste mucho. Una canción que me gusta mucho es El amor valiente de Deluxe, que ahora se hace llamar Soel López, que es una canción que además me recuerda mucho cuando vine a Madrid y a estudiar periodismo aquí a la Complutense, porque yo creo que es un disco que debe ser, no del primer año, pero del segundo o tercer año de facultad, 2007-2008, y siempre me pone muy, muy feliz esa canción. ¿Qué has sentido al volver a tu facultad? Una sensación muy rara y muy extraña, porque está distinta. He tenido que entrar por otra puerta. Está más colorida. Ahí han pintado a la de tesis enfrente de la librería. Estoy un poco impactada por esto. Ana Torrent. En nuestra época no era tan colorida, era más gris. Era más precisamente la película de Amenábar, Tesis. Más siniestra. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquella época en Inforradio? Pues en Inforradio, te voy a decir la verdad, nos apuntamos porque daban créditos de libre elección, y entonces lo primero que hicimos con mi compañero de piso, que era también compañero de la facultad, Diego, era un programa de moda que se llamaba Pasarela, que era un auténtico disparate, no vamos a intentar negar la obviedad, en el que, no sé, hablábamos de moda en películas y de desfiles en la Semana de la Moda de Nueva York. A mí nunca me ha interesado la moda, ni me interesa, ni me va a interesar. Entonces, era divertido como ejercicio, pero no tenía mucho sentido. Y luego creo que hicimos otros programas, pero intentaba pensarlo estos días, y la verdad que ni siquiera recuerdo cómo se llamaban. El otro día me decía un colega de la facultad que uno de los primeros recuerdos que tenía de mí era en Inforradio, hablando de la Extremúsica, que era aquel festival de rock Eso te iba a decir. que se hacía en Cáceres. Y yo, honestamente, no me acuerdo de en qué programa podría yo estar hablando de eso, porque luego había otra cosa, como todos tus compañeros, amigos de la facultad hacían otros programas, claro, y éramos un poquito vagos. En lugar de hacer un guión, pues te invitaban de invitado al programa de tu amigo, y aquello a veces... O sea, os retroalimentabais todos. Sí, era un auténtico disparate. O sea, claro, lo del chiringuito empezó en Inforradio. Sí, o sea, claro, era un auténtico... Éramos un poco chapuceros, esto yo debo confesarlo, un poco vagos. Cuando contacté contigo, me hizo mucha gracia lo que me dijiste de... Yo es que, Luis, soy un poquito negacionista del LinkedIn. ¿Cómo es este concepto? No soy un poquito, soy mucho. No tengo LinkedIn o como se diga, porque me parece que es un sitio que solo sirve para cotillear, para que la gente sepa qué has hecho, qué no has hecho. Ya bastante rastro dejamos de nosotros en las redes sociales, para también poner ahí dónde trabajas, dónde no trabajas. Me da muchísima pereza. Y además, es que no conozco a nadie que haya encontrado trabajo en LinkedIn. O
Me pasa lo mismo. Que levante la mano el que conozca a alguien. Es como, a ti te ha llamado alguien para la encuesta del EGM, pues es lo mismo. Es muy difícil encontrar a alguien que le hayan llamado para la encuesta del EGM y que haya encontrado trabajo en LinkedIn. No conozco a ninguno. O sea, deben de ser como los dinosaurios en peligro de extinción. Lara, tú siempre has trabajado en la radio. ¿Qué recuerdos radiofónicos tienes de cuando tú eras pequeña? El recuerdo radiofónico que tengo de cuando era pequeña, siempre muy fijo, es... en mi casa se escucha mucho la radio, mi padre es un gran oyente de radio, pero es de por la mañana levantarme desayunando y escuchar a Iñaki Gabilondo en el Hoy por Hoy. Esa sintonía del Hoy por Hoy de Iñaki la tengo clavada, y la voz de Iñaki Gabilondo, y algunas entrevistas incluso recuerdo de Iñaki Gabilondo. Siempre digo que creo que nunca habría querido ser periodista si no hubiera escuchado tanto a Iñaki Gabilondo. Lo que pasa que luego es curioso, porque cuando empecé a estudiar periodismo yo quería escribir, no quería hacer radio. Aunque Gabilondo siempre fue un referente, nunca pensé en estudiar periodismo para hacer radio, eso es curioso. Pero vamos, el Hoy por Hoy de Gabilondo es sin duda mi primer recuerdo radiofónico. Tú en una entrevista contabas que con 8 años tú te marcaste un Truman Capote, ¿no? Porque te regalaron un radiocassette con micrófono y tú ibas por toda la casa entrevistando a tu familia, entrevistándote a ti misma. Me entrevistaba más a mí misma porque yo soy la pequeña de 3 hermanos, mis hermanos me llevan 10 y 9 años y pasaban un poco de mí. Y entonces yo, que siempre he tenido mucha vida interior, diría mi madre, pues me acababa autoentrevistando a mí misma con un radiocassette de colores Casio que tenía un micrófono. Y creo que hay alguna cinta en mi casa que nunca me he atrevido a reproducir, porque al final solo era yo autoentrevistándome, dando el tiempo, no me preguntes por qué, tenía una fascinación por dar el tiempo, y mi abuelo a veces que se apiadaba de mí y me cantaba. Pero ya está, o sea, no pasará a la historia del periodismo. Creo que un ondas a la innovación radiofónica no íbamos a ganar con aquello. No te lo dieron en Inforradio, no te lo iban a dar en... Efectivamente, si no nos lo dieron en Pasarela, el programa más fresco de la historia, que en aquella época creo que no era en Inforradio, era Radio Complutense, ¿eh? Ah, sí, es verdad, porque esto se empezó a llamar después. Es que yo ya tengo una edad. Claro. ¿Y tú qué cosas le preguntabas a tu familia cuando ibas por ahí entrevistándoles? Pues no sé, seguramente, no recuerdo, pero seguramente cosas muy obvias sobre el tiempo, sobre la comida a mi madre que estaba cocinando o sobre qué había hecho ese día a mi padre. No era nada profundo. No, soy cotilla. Yo siempre digo que la base de un periodista es que es cotilla, entonces pues preguntaría cosas obvias, pero para cotillear, con el afán de cotillear. La clave, lo guay del periodista es que puede ser cotilla con la excusa de que es tu trabajo. Bueno, claro, ¿no? Y aparte, más allá del ser cotilla o no, es que si no tienes curiosidad, claro, es muy difícil que puedas ser periodista. Tienes que tener curiosidad por muchas cosas, porque si no te vas a aburrir enseguida. No es tu profesión, vaya, si no eres curioso. Tú trabajaste en la SER, en el Hoy por Hoy, en La Ventana. ¿Tú aprendiste mucho en aquella época? Aprendí muchísimo, porque en realidad cuando yo llegué al Hoy por Hoy de becaria, que fue el último año de carrera, el verano que había terminado cuarto antes de hacer quinto, cuando yo estudié eran 5 años de carrera aún, no tenía ni idea, porque lo que hacíamos en Inforradio, honestamente, obviamente no tiene nada que ver con lo que es un programa como el Hoy por Hoy, que es el programa de más audiencia de la radio en España, que es un transatlántico, ¿no? Es un programa que en aquella época, no sé cómo lo harán ahora, supongo que será igual, tenía 3 equipos, siempre había gente del Hoy por Hoy trabajando, o sea, no tiene nada que ver lo que aprendes de producción, de guión. En aquella época no era un trabajo de locutar mucho, porque yo estaba en la parte más magazine, pero se aprende mucho de escribir y de producir, sobre todo. De saber reaccionar, vaya, de entender cómo funciona el medio. Y de tener esa rapidez, ¿no? Sí, claro. O sea, en la radio, sobre todo, es inmediatez y es rapidez y es tener muchos reflejos. Y eso es algo que hasta que no trabajas en la radio no te das cuenta de cómo realmente. Y creo que hasta que no trabajas en la radio no puedes comprobar si vales para eso y si tienes los nervios suficientes para cuando pase una noticia y todo el mundo se vuelva loco, ser capaz de decir, un momento, por favor, que haya calma, deja de gritar, no vamos a solucionar nada así. Porque hay que tener un poco, yo soy muy nerviosa, pero luego hay que tener un poco nervio de acero en el momento final de, bueno, ya, pero un momento. Que salga sí, vamos a parar un segundo, porque si no, no sale. Si todos gritamos y corremos, no sale. Claro. Y desde hace 6 años trabajas en 24 horas en Radio Nacional. Sí, cuando acabé el láser hice el máster de Radio Nacional porque sabía que quería seguir haciendo radio. Fue una cosa un poco absurda porque después de 5 años trabajando en la radio, claro, realmente el máster no aprendí mucho, no voy a mentir.
Pero era una puerta para poder trabajar en Radio Nacional, que bueno, es la radio pública, es yo creo que a lo que debemos aspirar todos, a hacer una radio de la que se puedan enorgullecer todos los españoles que pagan impuestos. Y curiosamente, la beca del máster la hice en el 24 horas y cuando me contrataron me quedé ya en el 24 horas. Y ahí sigo, he tenido 3 jefes, pero yo sigo ahí, soy la veterana ahora del equipo. ¿Sí? Sí, soy la veterana, soy la que más tiempo lleva en el 24 horas, sí. A mí me encanta lo de test con nocturnidad y alevosía, sobre todo porque es así como preguntas un poquito vengativas. No, como yo no un soy poquito... nada vengativa, yo no soy nada vengativa. Bueno, Solo vengativa. tengo un poquito de mala leche. Claro, Un poquito de mala leche. Bueno, el test lo empezamos a hacer este año, esta temporada, fue una idea de mi jefe, de Marc Sala, y la verdad que está funcionando bastante bien, siempre depende del personaje y de lo que se quiera prestar. Pero bueno, en general, sus señorías, como decías tú al inicio, bueno, son majas. Algunos se pone un poco más nervioso, pero bueno, también hay que tener un poco de mano izquierda y de saber reírse, ¿no? Claro. ¿Tú has encontrado ese puntito que te gusta? ¿Crees que has encontrado algo en lo que te sientes muy a gusto? Bueno, yo siempre me he sentido a gusto en el formato de la entrevista, ¿eh? También lo he hecho en... La entrevista en radio es más difícil que cuando yo hago entrevistas, por ejemplo, para Jotdown, que son muy largas, pero es distinto hacer una entrevista que tú luego puedes editar, transcribir, que hacerla en radio. El test, si te das cuenta, son entre 3 y 5 minutos en los que haces 3 preguntas y tienes que sacarle algo, porque es una sección pensada principalmente para redes sociales, para que ese vídeo funcione en redes sociales. Tienes que sacarle algo, o un titular o algo gracioso. Entonces es muy divertida de hacer, pero es complicada, honestamente, ¿eh? A mí me divierte mucho hacerla, porque bueno, tengo esa mala leche, es un poco innata en mí. Pero vaya, hay días que sales un poco de bajón. No te lo voy a negar. Me voy a poner ahora un poco como tú en los test a nuestras señorías. A ver, venga. ¿Qué político crees tú que está sobrevalorado? ¿Qué político español o...? Español. Ah, digo, porque si no es español, digo, rápidamente te digo. Sobrevalorado. Uf, qué difícil, porque no sé, o sea, no creo que haya políticos que estén o no sobrevalorados, ¿no? No creo que sea el concepto con el que se debe calificar a un político. O sea, no es un futbolista al que todo el mundo dice que bueno es. No creo, fíjate, que ahora mismo la política ¿No crees española... que les ocurra? ¿No crees que les ocurra? No, y sobre todo en el momento que vive la política española de crispación, no creo que haya políticos sobrevalorados, porque lo que hay es una desafección hacia la clase política enorme. La gente está desconectada de este circo que tenemos en el Congreso cada semana. O sea, que sobrevalorado... No creo que haya nadie, porque no creo que esté ahora mismo la política española moviéndose en ese terreno. Uh-huh. Hace poco leía yo en un tuit de Juan Soto Ibars que decía que antes de que Twitch acabe con la tele tiene que acabar con la radio y la radio tiene que acabar con la prensa escrita. ¿Tú qué piensas de este orden de extinción? Bueno, siempre se está hablando de que todo se va a acabar y todo. Llevan predicando la muerte de la novela, por ejemplo, medio siglo. Nunca ha muerto. Yo no creo que la radio muera nunca. Lo que pasa es que la radio se tiene que reinventar y se está reinventando y se está reformulando. Y obviamente ya no escuchamos la radio como la escuchaba mi abuelo, con una radio de pilas debajo de la almohada cuando se iba a dormir. Ahora la escuchamos en aplicaciones, ahora la escuchamos en Alexa, en OK Google. Obviamente es otra forma de hacer radio, y el mundo del podcast que se está abriendo es inmenso. España ha tardado muchos años en llegar, pero eso es una aventura que, vaya, obviamente se va a seguir consumiendo radio, creo. ¿Que se va a consumir radio de otra forma? Creo que eso es inevitable, pero no creo que eso sea malo. Creo que es una evolución lógica. ¿La prensa escrita? Pues como la prensa escrita ha ido evolucionando hacia lo digital. ¿Seguirá existiendo durante un tiempo más, durante unas décadas más, el periódico de papel? Sí. Que obviamente está muy bien ver el New York Times en papel, pero si tú entras y ves los gráficos en la web, alucinas. Claro, esa es la evolución del periodismo. Negar eso y ser también un romántico de tenemos que hacerlo aquí con el tipómetro y la radio de pilas me parece un poco también absurdo. No creo que nada vaya a morir. Twitch será una herramienta que se incorpore también a la radio. Hace años era impensable que la radio se viera. O sea, era impensable. O sea, el día que Iñaki Gabilondo entrevistaba al presidente del gobierno, iba a una cámara de televisión española y aquello se difundía, ¿no?, al resto de medios. Ahora
los estudios de radio de los grandes medios como Radio Nacional son platós de televisión con cámaras robotizadas. Y eso no nos lo... Cuando yo estudiaba aquí, hace 15 años, cuando hacía primero de periodismo, 16, nadie imaginaba eso. Y de hecho, yo era de las que al principio era un poco reticente a esto porque no me gusta mucho que la radio se vea. Creo que... ¿Le quita esa magia? Le quita un poco de encanto para mí, pero es inevitable. Luego ya, bueno, pues evidentemente lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, del test, que es una sección hecha pensando más en redes sociales y que funciona muy bien por el vídeo. Si fuera solo audio funcionaría peor. Y eso es negar la evidencia y negarte al progreso y a la evolución. Uh-huh. Es como si siguiéramos haciendo libros, ¿sabes?, con la imprenta de Gutenberg. Pues no tendría sentido. Ángeles Caballero me ha dicho que tú ejerces de extremeña casi tanto como de lectora compulsiva. Bueno, yo creo que ejerzo más de extremeña, ¿eh? Claro, por eso... Yo creo que ejerzo más de extremeña, claro. Sí, lo llevo muy a patria. Yo siempre hago una broma y digo que el único premio al que aspiro en mi vida es a que me den la medalla de Extremadura. Ah. Es a lo único a lo que aspiro. Ejerzo de cacereña y de extremeña porque, bueno, es una comunidad que históricamente, tampoco vamos a negar la evidencia, ha estado señalada como una comunidad bastante subdesarrollada. Nos han tachado mucho de paletos. Y yo estoy un poco por romper ya esos, no sé cómo, esos mitos un poco absurdos, ¿no? O sea, estamos en 2021, de verdad, ya allí también ha llegado internet, las cabras no van por el centro de la ciudad, entonces siempre ejerzo mucho de extremeña por eso. Es verdad que con el tren desastroso que tenemos no contribuye mucho a que la gente me pueda hacer caso, que yo siempre digo, id a Cáceres capital, ved Cáceres y luego venís y me contáis. Pero bueno, por supuesto, ejerceré siempre de extremeña y de cacereña orgullosa. ¿Y de lectora compulsiva? ¿Tú podrías vivir sin la literatura? No. Tampoco es que, o sea, no es que yo ejerza de lectora compulsiva ni presuma ni nada de esto. Uh-huh. Esto es como el que le gusta la cocina y se pasa el día poniendo fotos de cocina y de restaurante y se gasta un dineral en ir a un restaurante 3 estrellas Michelin. A mí eso me parece absurdo. O sea, digo, ¿qué coñazo, con perdón? Simplemente la literatura es una parte fundamental de mi vida y es seguramente, después del trabajo, a lo que más horas dedico en mi vida. Entonces no podría vivir sin ello porque no entiendo la vida sin leer. No lo sé, no es que sea un hobby, es una parte de mi vida fundamental. ¿Y la literatura es un elemento clave para crear la materia prima de tu forma de ejercer el periodismo, de tu forma de trabajar? La literatura es una forma clave que ha creado mi forma de pensar, sobre todo. Siempre me ha gustado mucho leer desde que era pequeña y leía los libros del barco de vapor, luego leí los cómics de Asterix y Obelix. Tuve una adolescencia muy difícil leyendo cosas que no entendía porque era un poco intensa. Entonces, obviamente, eso determina primero mi forma de pensar y luego mi forma de acercarme al periodismo. Eso es indudable. Y también yo siempre digo que el que quiera ser periodista tiene que leer, como decía, que tiene que ser curioso, porque cuando vas a hacer una entrevista, si has leído y si sabes, siempre tienes muchos más recursos para atacar al invitado. Y si has visto algunos test, esto ya ha pasado este año, por ejemplo, en el test de tenerle que tirar, bueno, usted me está diciendo esto. Claro, es una herramienta fundamental y yo le diría a todo el que quiera ser periodista que lea ficción, que lea no ficción, que lea prensa, que lea todo lo que esté a su alcance. Ayer leía un ensayo que estaba muy bien en el New Yorker, ¿no?, que hablaba de la biblioterapia y de cómo, por ejemplo, a soldados que habían salido traumatizados de la Primera Guerra Mundial les habían recetado cursos de lectura. Bueno, pues es que la literatura puede ser arma para todo, arma y medicina. Pero vamos, insisto, un periodista sobre todo que lea y que lea mucho, y cuanto más, mejor. A mí siempre me llama la atención de la gente que tiene tanta pasión. ¿Tú eres mitómana? Yo creo que era más mitómana de joven, de más joven. Bueno, de joven, que he hablado yo ahora como si fuera una abuela. Pero con 18 años era más mitómana. He sido muy mitómana, mitómana de periodistas, mitómana de escritores. Luego creo que algún día, en algún momento leí Mata a tus ídolos de Luc Santé y dejé de ser tan mitómana.
También hay una cosa, cuando empiezas a ejercer de periodista te vuelves más cínica y más descreída. Y Sí. eso inevitablemente mata el mito. Muchas veces... A mí no me gusta entrevistar a gente de la que soy fan, o a la que admiro muchísimo. A Joel López no lo entrevistarías. Le he entrevistado. Ah, Le he entrevistado, pero no creo que sea una gran entrevista, fíjate lo Ya. que te digo. También hay distintos tipos de entrevista. Quiero decir, Joel López es una entrevista más de perfil, no es una entrevista a un político donde tienes que ponerle contra la pared. Pero a mí no me gusta mucho, porque normalmente cuando te acercas, como todos, a todos cuando nos miran de cerca es muy fácil decepcionar. Pues si te acercas a alguien que admiras mucho, igual vas, le entrevistas, no diré a quién, a mí me ha pasado, y dices, vaya gilipollas. Y te vas un poco a tu casa se te ha de caído el bajón, mito. se te ha caído el mito. Entonces creo que también eso, el empezar a ejercer la profesión, contribuye a que haya dejado de ser muy mitómana. Soy mitómana de algunos escritores, sí, bueno, de Philip Roth, que ya está muerto, o de Ian McEwan, o de Julian Barnes, pero creo que hasta ahí. Porque sé que no me los voy a cruzar. De Christopher Hitchens soy muy mitómana, pero porque también está muerto. Claro. Entonces ya, como está muerto, pues Pues lo mitificas pues más. ya, sí, efectivamente, lo echo de menos, más que mitificarlo, lo echo de menos. Yo ahora me voy a volver a poner un poco como en tus test. A ¿Qué ver. libro crees tú que está sobrevalorado? Rayuela, eso ni me lo pienso, vamos. O sea, es que no he podido nunca en la vida con Rayuela, y que me perdonen todos los fans de la maga y de su madre. No puedo con Rayuela, o sea, es un libro que, por decirlo finamente, me estomaga. O sea, me pone mala de los nervios, no puedo con él. ¿Y cómo es ese momento en el que yo hace poco, mira, estaba en mi casa, yo soy de Alicante, y estaba en mi casa y era ya por la noche y entró a la habitación y estaba mi padre leyendo y me fijo y digo, mira, y tenía puesto en la tele del cuarto una chimenea que hacía ruidito y todo, me lo he copiado. Y ahora lo hago yo todas las noches y me pongo con la chimenea, eso es... ¿Cómo es ese momento de Lara de lectura? Ah, pues no, esto también aquí voy a romper otro mito. Mi capacidad de abstracción es brutal. Supongo que porque mi casa es muy ruidosa y siempre he leído con ruido. Entonces puedo leer mientras cualquier persona ve la tele a mi lado, leo en el metro, no soy nada, no tengo un sofá donde leo. Con vino, una Nada, copa, nada. una terraza. Nada, cero patatero. O sea, puedo leer en cualquier sitio, casi en cualquier circunstancia. No. O sea, habitualmente suelo leer, depende de cómo llegue de cansada de la radio, porque yo sobre medianoche, un poquito más tarde a casa, siempre leo un rato, y por la mañana también suelo leer. Y en el metro, porque en el metro tengo un rato hasta la radio y siempre leo. Y bueno, el fin de semana, pues no sé, leo en el sofá, leo en la cama, en una silla, o sea, me da un poco igual, no soy nada de preparar el momento de voy a leer, no, cero. ¿Y qué libro le recomendarías a alguien para que empezase a amar la lectura? Uf, qué difícil eso. Porque al final creo que para empezar a amar la lectura es muy difícil. O sea, tiene que ser un libro que toque algún resorte dentro de ti. Incluso libros que te han gustado mucho en un momento, es que claro, alguien que empieza a amar la literatura, yo creo que el primer libro que a mí me impresionó mucho y que yo me di cuenta que me gustaba mucho aquello de vivir otras vidas fue Matilda. Pero claro, tenía 11 años o 12 de edad. Entonces depende de la época. Yo también creo que si has llegado a los 30 y no te gusta mucho leer, es que no te va a gustar. Y quiero decir, tampoco pasa nada. La gente no es mejor ni peor porque lea una cosa o lea otra. Creo que los libros a veces te encuentran. Y simplemente, yo soy una lectora súper anárquica, leo... Desordenada también. Sí, todo el rato. Hoy leo una novela, mañana estoy leyendo un ensayo sesudísimo, pasado mañana una novela gráfica, o sea, soy una lectora muy, muy anárquica. Pero creo que los libros al final te van encontrando. De los libros que más he regalado yo en mi vida... Eso, en los últimos años, un libro de Julian Barnes que se llama Niveles de vida, que es un libro muy, muy bonito sobre el duelo. No es muy animado, pero es un libro muy hermoso. Ese es de los libros que más he regalado en los últimos años. También yo soy de una teoría de que no se regala libros a cualquiera. Claro. Entonces, bueno, también cuando le regalas Es un que libro también a es muy alguien, complicado, ¿eh? es muy complicado. Es A muy mí, difícil. te voy a decir una cosa, a mis amigos jamás me regalan un libro, nunca en la vida. No, yo tampoco me atrevería. La ¿no? última persona que me regaló un libro
Cuando yo vi aquel libro dije, Dios mío, es que no ha pensado ni 35 segundos en mí para comprar este libro, que es que no me va a interesar nunca. Y te pondría el ticket regalo, ¿no? Creo que ponía el ticket regalo, pero ni siquiera lo cambié, porque me pareció tan triste que lo tengo ahí, encima de una estantería en casa, en plan de, bueno, esto es lo que no se debe hacer. Ya. Este tipo de regalador cutre de libros, por favor, no. ¿Y tú has necesitado mucho de la literatura para poder entenderte a ti mismo? Muchísimo. Yo siempre digo que leo para entenderme. Justo este artículo que te comentaba antes, del New Yorker, habla justo de eso, ¿no? De también cómo desarrollamos la empatía a través de la literatura. Incluso hay estudios científicos que dicen que cuando tú lees sobre un determinado tema, se te activa una parte del cerebro. Entonces, por eso el efecto espejo, ¿no? A veces en la literatura. Yo siempre digo que a veces leo libros y digo, me reconfortan mucho porque digo, mira, el personaje es más tonto que yo. Entonces digo, ya no me siento tan tonta por haber hecho esto, porque lo ha hecho el personaje. Sí, creo que es una vía fundamental para entenderme y para entender el mundo, vaya. Y ahora siempre para finalizar hacemos como una mini sección, no es un test, como una mini sección donde yo te digo nombres y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza, como un eslogan. Venga. ¿Vale? Choel López. Magia. Laura Ferrero. Ay, amistad. Alejandro Sanz. Ángeles Caballero. Rosa María Mateo. Jefa. Carles Francino. Ay, juventud. Melendi. Horror. Ángeles Caballero. Alegría. Marc Sala. Jefe. Radio Nacional de España. La radio de todos. Extremadura. Mi casa. Cáceres. Bueno, claro, ya he dicho mi casa al cuadrado. Y Lara Hermoso. Pues una persona que hace lo que puede en la vida. Es que autodefinirse a sí mismo, eso sí que es un horror, ¿no? Eso sí que es de político, mira. Eso sí que es de vicepresidente Eso segundo es de del estar gobierno. sobrevalorado, ¿no? Eso es de ser vicepresidente segundo del gobierno. Bueno, Lara, pues hoy Día Mundial de la Radio. Para esa niña que iba con su grabadora por la casa entrevistando a todo el mundo y que también estudió en esta facultad y en esta radio, ¿qué significa para ti la radio? La radio es mi vida ya. A día de hoy no podría trabajar en otro medio que no fuera la radio. Iñaki Gabilondo decía una cosa hace unos meses recogiendo un premio, ¿no? Que decía que la radio es esa que te escucha, a la que oyes, y es la compañía que siempre está, ¿no? O sea, tú la puedes tener ahí, puedes tener un mal día, la radio está ahí. Si la quieres oír, si la quieres escuchar, la escuchas. Si no, bueno, simplemente es un ruido de fondo, pero es una compañía. Y el privilegio de trabajar en la radio, pues imagínate. Bueno, pues ha sido un placer haberte conocido, de verdad. Me lo he pasado mucho. ¿Lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Tengo ahora un ataque un poco de nostalgia con esta vuelta a los orígenes. Feliz Día Mundial de la Radio a todos. También a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Mucho ánimo en lo que os viene encima. Pero ánimo siempre, ¿no? Ánimo siempre, siempre hay que creer. Pues muchísimas gracias, Lara. Así Seguimos Luis. creyendo en ti. Muchas gracias, qué responsabilidad. Antes de proseguir debo contarte algo que sucedió y duele a cada paso de cada pequeño peldaño de esta vida de escalones cada vez más alto. Aquella noche tan larga